siempre tengo proyectos distintos y cada uno tiene sus propios retos y cada uno tiene sus propias gratificaciones también, pero hoy día siento que mis hijos son el proyecto más difícil y el más importante de todos. He aprendido a vivir un poco con la decisión de que yo tengo mi tiempo repartido. Uh-huh. Pero lo que sí me aseguro es que el tiempo que estoy con ellos, estoy 100% con ellos. Hoy nos acompaña Pamela Scarponi, directora de negocios para Estados Unidos y otros mercados en Alicorp. Pame es administradora de profesión con un MBA en Kellogg y además tiene casi 15 años de experiencia en el mundo corporativo. Ha pasado por distintos roles en marketing y mucho de su carrera se ha desarrollado en Alicorp. Pame además es mamá de Panchito, de 6, y de José Ignacio, de 4 años. Bienvenida, Pame. Gracias por la invitación. Me encanta el tema. Este es un espacio creado para las mujeres que viven entre reuniones, deadlines y abrazos antes de dormir. Porque sabemos que convertirte en mamá no es el final de tu vida profesional, es una nueva versión de ella. Bienvenidas a Corporate Mama Talks. Cuéntanos un poquito para que te conozcan, ¿cómo era tu carrera antes de ser mamá? Wow. Mi carrera siempre ha sido importante para mí, siempre me ha apasionado, me ha movilizado, como inherentemente, a veces sin saber explicar por qué, me atraía tanto y siempre ha sido una prioridad en mi vida, siempre lo he disfrutado mucho, he tenido mucha suerte de caer en una empresa llena de retos. Una de las cosas que más me gusta del lugar en el que trabajo es que está headquarter acá en Perú, uh-huh. Con lo cual desarrollamos las cosas desde cero y tenemos una mirada muy 360 de todo lo que pasa. Tengo la sensación también de que contribuyo con mi país en desarrollar productos, facilitarles la vida, escuchar a la gente y lo he disfrutado siempre mucho. Y antes de ser mamá ocupaba definitivamente un espacio muy grande en mi mente y en mi vida. ¿Y cómo cambió esto cuando te convertiste en mamá? Cambiaron mis prioridades, uh-huh. Cambió mi perspectiva de la vida, cambió la forma en la que visualizaba lo que me hacía bien, los momentos en los que era más feliz, el nivel de intensidad que necesitaba del trabajo versus el que necesitaba o esperaba de mi casa, mis expectativas de relajo, de calma o de emoción empezaron a cambiar dramáticamente. Yo creo que te da mucha perspectiva, no sé si te pasa a ti, pero a mí, antes de ser mamá, era como que los problemas se me hacían más grandes, tal vez en el trabajo, ¿no? Sentía que le tenía que meter muchas más horas a veces, y luego comencé a ponerle un poquito más de perspectiva a las cosas, ¿no? O sea, no solamente de priorizar como otras cosas que también eran importantes para mí, sin dejar de lado mi carrera, obvio, pero también como con... No sé, como que te da un poquito, te aterriza más de alguna manera, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, de muchas maneras. O sea, para empezar, la pasión o las cosas que me hacían felices empezaron a cambiar. Uh-huh. Y eso creo que por sí solo empezó a hacer que empiece a invertir mi tiempo de maneras distintas, o a buscar un mejor balance. Pero por otro lado también a veces veo a mis hijos como el proyecto más importante que tengo, ¿no? O sea, qué yo siempre miro el trabajo como proyectos, siempre tengo proyectos distintos y cada uno tiene sus propios retos y cada uno tiene sus propias gratificaciones también, pero hoy día siento que mis hijos son el proyecto más difícil y el más importante de todos. Y en tu carrera veía, bueno, te has desarrollado muchísimo en diferentes áreas de marketing, digamos, hiciste también un MBA y creo que también ahí te enfocaste o hiciste algo con desarrollo de producto, de marca cuando estabas en Estados Unidos, pero cuéntanos un poquito, digamos, ¿cómo hiciste esta evolución, ¿no? Antes de convertirte en mamá? Y si cuando fuiste, o sea, ya habías llegado como a un nivel en el que fue más fácil seguir avanzando o no. Cuéntanos un poquito como para poner en contexto. Sí, eso definitivamente, tal vez en eso tuve suerte. Cuando yo fui mamá ya tenía un equipo, uh-huh. Pero no miento, porque en realidad también me asignaron proyectos en los que como eran proyectos más startups, eran equipos muy chiquititos, en donde cada uno contaba doble. Creo que es la forma en la que uno empieza a balancear las cosas. Algo que sí estoy segura que me pasó es que me empecé a volver mucho más eficiente con mi tiempo.
tuve que aprender a decirle que no a algunas cosas que antes probablemente no me hubiera molestado, prestar mi tiempo para algunas reuniones que uno piensa podría no haber venido. Empecé a priorizar mucho más dramáticamente y creo que eso me ayudó un montón. Fue drástico y me volví mucho más eficiente también. O sea, si voy a invertir 5 horas de mi día en esto, make it count, ¿no? Y también tengo días en los que no me tomo el break de pasillo ni me tomo el café porque estoy contando con que hay una serie de cosas que necesito terminar para poder llegar a mi casa a la hora que quiero llegar. Establecí también no negociables. O sea, yo llego a mi casa a bañar y a acostar a mis hijos todos los días, pase lo que pase. Y creo que tener esos no negociables también me ayudó a mí a aprender a decir no, a aprender a establecer una agenda más estricta, a establecer prioridades, a administrar mi tiempo de otra manera. ¿Y cómo se estableció estos no negociables? O sea, por ejemplo, eso que dices que, ponte, la rutina para ti es sagrada. O sea, ¿tu equipo de trabajo lo conoce? ¿Has sido vocal al respecto? Cuéntanos un poquito. Nunca he sido vocal, pero siento que no lo he necesitado. Algo que me estás haciendo pensar es que hay algo que cambió en mí y que coincidió mucho con mi embarazo, con mi primer embarazo, que fue que empecé a trabajar con equipos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no existe la ayuda que existe acá, la cultura es distinta. Y ellos tienen horarios muy estrictos, muy rígidos, y no por eso trabajan menos o tienen deliveries de menor calidad. Entonces, creo que aprendí muchísimo de esa cultura y traté de adoptarla todo lo posible. A pesar de que en mi realidad, en una empresa en Perú, con una cultura como la peruana, no necesariamente todo el mundo me acompaña en ese way of working, pero yo empecé a ejecutarlo como sin temor y sin perjuicios, digamos, con mucha firmeza. Tú sabes que me has hecho acordar una anécdota cuando yo trabajé un año en Estados Unidos después del MBA, bueno, yo hice una maestría en marketing allá, y trabajaba en una empresa farmacéutica, yo me he desarrollado siempre en ese rubro, una empresa alemana, y bueno, lo que tú dices, ¿no? Tal cual, la gente es como muy estricta con los horarios. Yo estaba acostumbrada como al horario peruano, o sea, bueno, ya a trabajar temprano y me iba tarde, ¿no? Entonces, era un día, no era tan tarde, eran las 6:30 de la tarde, 6:45 tope. El estacionamiento, que era un estacionamiento de no sé cuántos miles de carros, porque era enorme, vacío a esa hora, y nunca me voy a olvidar que se me acercó como el que era el gerente del área donde yo trabajaba, sorprendido, pero como en negativa, como que me dijo, ¿qué haces acá? Como, ¿ha pasado algo? Claro. Y yo, no, yo estoy terminando, y en verdad, como que eso no es, pero era como, la percepción no era como, ay, qué chambera, sino era como, no eres lo suficientemente eficiente probablemente para hacer tu trabajo en el horario que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que totalmente relate con esa forma de trabajo como gringa, que en verdad al final es como tú dices, o sea, tienen otras cosas que hacer en la casa, no tienen el soporte o la ayuda que tú tienes acá, con la que por ahí que puedes extenderte un poquito más en el horario laboral, ¿no? Sí, sí. Y a veces parte por ahí, a veces parte por establecer una ventana limitada, y eso sin duda te obliga y te fuerza a priorizar, a ser más eficiente en tu tiempo, a decir que no a algunas cosas y a seguir. Ahora, tienes que ser muy firme en seguir esa agenda, ¿no? Claro. Porque es muy fácil derail y ceder ante, oye, no, pero por favor, no hay otro espacio en la agenda, esto es urgente, ¿no? Quédate una hora más. Claro. Ya ahí tienes que ser muy firme y tener claras tus prioridades, ¿no? Claro, y aprender a diferenciar también lo que de verdad es urgente, ¿no? Porque en realidad siempre se piensa que todo es urgente, ¿no? Sí. ¿Y sientes que como esta manera de manejar tus horarios también ha sentado bases para que tu equipo también se sienta cómodo, las personas que trabajan contigo? La verdad es que los años de maternidad que han sido los más duros para mí y en los que más he priorizado llegar a mi casa a tiempo, han sido los años en los que mejor nos ha ido en ese sentido. Los resultados fueron espectaculares. Le dimos vuelta a un negocio que venía dando pérdida muchos años. Y no fue a costa de mi tiempo en mi casa. Y el hecho, yo nunca tuve esa conversación con nadie en mi equipo, pero creo que el hecho de que yo haya sido tan estricta con mis horarios y haya sido tan vocal al respecto, o tan evidente al respecto, tan shameless, creo que empezó a normalizarlo. De hecho, recuerdo con mucho cariño un par de casos de mujeres que querían ser mamás, pero tenían miedo. Oye, Pame, ¿cómo lo haces? ¿Se puede hacer eso? Hay pocas mujeres en el mundo corporativo que sean mis pares, digamos, y que sean mamás. Entonces, no hay tantos referentes, ¿no? Y cuando puede ser un buen referente que le dé la valentía y el ánimo a alguien que lo quiere hacer, es posible.
Sin duda es posible. Y creo que cambia mucho, y ese es uno de los propósitos de este espacio, de hecho, como visibilizar eso que es tan importante. O sea, hay muchas mujeres en posiciones, en direcciones, en posiciones ejecutivas, que se están desarrollando en el ámbito profesional y que también son mamás, pero creo que lo que falta muchas veces es visibilizarlo, ¿no? Creo que por años, además, en muchas empresas como que uno ha tendido a no necesariamente sobredecir, oye, me estoy yendo porque tengo algo de mis hijos, sino simplemente como, me estoy yendo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora, cada vez más, depende del rubro, la posición y tal, pero creo que hoy día cada vez más las mujeres estamos diciendo, tengo pediatra, o sea, y no te hace menos eficiente, como tú dices, ¿no? O sea, creo que también es importante visibilizarlo, ¿no? Sí, sí. En la medida que la gente se atreva a ponerlo sobre la mesa y a priorizar de esa manera, se va a ir volviendo cada vez más común. Sí. Y uno de los temas que me saltan ahorita a la mente que comentas eso es el tema de la lactancia, por ejemplo, ya. Me acuerdo cuando di a luz a mi primer hijo y a mi primer hijo era home office porque estábamos en todo ese tema de la pandemia. Entonces, en verdad, como que la lactancia fue súper fácil, no tenía que ir tanto a la oficina, ¿no? Comencé a ir a alguna que otra reunión o alguno que otro viaje como ya más avanzada en la lactancia, por decirlo de alguna manera. Pero con mi segundo hijo fue todo lo contrario, porque regresé como a los 4 o 5 meses y era como todavía estaba dando de lactar, ¿no? Y eran esos espacios en los que te tenías que ir al lactario, que bueno, gracias a Dios tenía un lactario porque me imagino, obviamente no todas las empresas lo tienen ni tal. Pero yo era bien vocal, o sea, era como que tenía una reunión o tenía algo que ver y me decían como, oye, hay que juntarnos otro día y decía, chicos, 20 minutos, incluso los hombres, y regreso porque me tengo que sacar leche. Y al inicio fue como un poco incómodo, sobre todo para los hombres cuando les decía eso. Claro. Pero luego lo entendieron, ¿no? Y algunos que han sido papás después me decían, oye, en verdad, como, gracias por habérmelo dicho en el momento porque entiendo mucho más a mi esposa, ¿no? Claro, sí, no, ese tema... Una de las cosas que yo más disfruto en la vida es pushing boundaries. Me acuerdo cuando estaba dando de lactar, que estaba en plena reunión y me agarró en la pandemia. Y yo apagaba la cámara, me instalaba el sacaleche y la volvía a prender de acá para arriba. Claro. ¿No? Lo he hecho muchas veces. Y sonaba, porque hace ruido, sí, ¿no? Suena. Y me tocaba, discúlpenme, estoy con el sacaleches, pero I'm here y puedo seguir. Claro. ¿Mañas? No, eso yo creo que es súper importante, pero sí creo que es como... O sea, en esta generación, probablemente una antes o no sé, pero como que recién uno ha comenzado a ser más vocal de esas cosas. Hace poco, por ejemplo, mi jefe, que también me pareció súper potente, me dijo como, oye, yo había puesto una reunión, imagínate, no más tarde, ¿no? 4 de la tarde, una cosa, y me dijo, mira, ese día no puedo porque tengo pediatra de mis hijos. Para mí fue como, no te preocupes, lo cambiamos, además no... Pero como fue súper importante el mensaje, además, que no solamente una mujer, sino también un hombre se esté dando ese tiempo en la agenda y lo diga vocalmente, ¿no? Me pareció como importante. Claro, sí, totalmente. Yo también tengo la sensación de que cada vez hay más hombres apoyando este tema y siendo más conscientes, sobre todo, de que las mujeres tenemos ese rol, ese doble rol, ¿no? Sí, total. De hecho, una de las cosas una de las realidades y retos que nosotros enfrentamos también en Perú es que culturalmente todavía no es la norma, ¿no? O sea, todavía en el mundo corporativo yo me encuentro con la mayoría de mis pares o mis jefes que tienen esposas que no trabajan, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez inicialmente no les es tan intuitivo el empatizar, claro. Pero eso ha ido creciendo, ha ido mejorando. Sí, yo creo que es algo que tiene que mejorar, ¿no? Y la idea es que nosotras también, o esta generación, abra un poco más de camino para las otras mujeres. Sí. Tú, por la posición que tienes, viajas mucho, ¿no? ¿Cómo manejas el tema de los viajes con los chicos? Porque tienes 2 hijos chicos todavía. Es difícil. La verdad es que al principio me costaba muchísimo, ¿no? Era la que entraba al avión y empezaba a llorar. ¿De verdad? ¿Sí? Y miro las fotos de mis hijos antes de irme a dormir. Como ejerciendo más presión sobre ti. Sí, sí, los extraño mucho, mucho, mucho. Además, yo disfruto mucho las noches con mis hijos, porque claro. Es el momento en el que además se animan a hablar conmigo, a contarme cosas. Siempre ha sido como mi regla de oro llegar a mi casa y acostarlos, bañarlos. Entonces, es un espacio que siempre he disfrutado mucho y que extraño. Sin embargo, lo que hago es tratar de hacer viajes cortos. Yeah. O sea, trato de que no se alarguen demasiado y me aseguro de tener un support system, un círculo de contención entre mi mamá, mi suegra, mi mamá, las nanas, mi esposo, que me dé tranquilidad, ¿no? Sí tengo que ser muy organizada, o sea, calendarizar la semana que no voy a estar y asegurarme de que haya todo.
creo que eso lo hago un poco más por mi propia necesidad de no perder el control. Tu tranquilidad. Claro, mi tranquilidad y mi necesidad de no perder el control de la rutina de mis hijos. Creo que eso me ayuda también a sentirme cerca de alguna, o presente de alguna manera. Mamá helicóptero le dicen, ¿no? Dejo el calendario, dejo la rutina, si hay un santo dejo organizado todo el santo y luego voy coordinando con todo el sistema de soporte que tengo, por suerte, que me ayuda mucho, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y lo que dices también, creo que, o sea, viajes o no viajes, creo que es algo que cuando tenemos que trabajar en una oficina, tener horarios y tal, nos da control, que es el tema de las rutinas, ¿no? Sí. Para mí ha sido como básico el tema de la organización, de tener rutinas con mis hijos, o sea, me da muchísima estructura y me hace sentir que estoy siendo parte de su día a día, porque de una u otra manera, o sea, a ver, una vez que los dejé en el colegio o los dejé en la casa, como que ya estoy en otro lugar físicamente, ¿no? Entonces, Claro. saber qué están haciendo me ayuda como a sentir que participo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y lo otro es hablarlo con ellos, ¿no? Porque la culpa te mata, o sea, la sensación de que ellos puedan estarme extrañando o necesitándome me angustia, pero creo que también me ha motivado a acercarme a ellos y hablar del tema, ¿no? A ser honesta con ellos y entender que no es fácil, ¿no? Porque me pasa mucho que a veces regreso de viaje y están súper llorones, súper needy, ¿no? Un poco fuera de desregulados. Asumir que es natural, ¿no? Claro. Que probablemente han estado muy contenidos, no se han sentido bien, y hablarles de eso. Te estás sintiendo así por esto, es difícil que mamá esté de viaje, yo también te extraño mucho y me cuesta un montón, como visibilizarles y ser honesta con el struggle, porque es difícil, para ellos también es difícil, y creo que esa claridad, ese nivel de conversación también nos ha ayudado como núcleo familiar o como Claro. equipo a sobrellevarlo. O sea, hoy en día estamos más bien en una etapa en la que para ellos es muy natural que mamá viaja y mamá vuelve. Claro. Y que a veces me extrañan, y cuando me extrañan son vocales sobre eso. Y creo que eso en general nos ha servido mucho para descargar. Y creo que es importante explicárselos, ¿no? Porque es totalmente distinto que desapareces y no saben, ¿no? Qué tan continuo va a ser esto, tal, a que ellos sepan que, bueno, que es normal, que es parte de tu trabajo. Una de las cosas que hice, una época me tocó viajar más o menos cuando solo tenía a Alan, y bueno, luego lo extendí también cuando tuve a Nico. Me mandé a hacer unos muñequitos de madera, como que uno era Alan, y bueno, luego completé a Nico cuando vino. Entonces, cuando me iba de viaje, tipo, le tomaba foto al muñequito como en el avión, bajando del avión, tomando café, y le mandaba esa foto como a la nana, a mi mamá, a quien estaba con él en ese momento, y se la enseñaba, y luego me mandaba un audio, ponte, diciéndome, mami, qué rico mi café, porque le mandaba como al costado el Qué café, y era lindo. como lo más lindo porque trataba de que él también se sienta parte de, ¿no? Es como, igual te estoy llevando conmigo, ¿no? Pero sí, porque obviamente, o sea, evidentemente es duro para ellos, yo creo que Sí. también para nosotras, obviamente, pero es como, Sí. ¿cómo le das la vuelta un poco Sí. a eso, ¿no? Que es natural y que viene también con la responsabilidad del trabajo, ¿no? Mi hijo menor tiene una afición tremenda por los aviones, porque se imagina mi vida en el avión, ¿no? Y cada vez que ve un avión en el cielo, ¡hola, mamá! Mamá. Es que ya lo relaciono con eso, ¿no? Claro. Y en verdad es natural, ¿no? Y un poco, Pame, ¿cómo haces con esa...? A mí más que culpa me gusta llamarlo como nostalgia, porque siento que, o sea, es culpa, pero creo que tampoco estamos como que no nos sentimos así, sino es más como la nostalgia de lo que nos perdemos, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú misma para ti? ¿Cómo lo gestionas? Creo que he aprendido a vivir un poco con la decisión de que yo tengo mi tiempo repartido. Pero lo que sí me aseguro es que el tiempo que estoy con ellos, estoy 100% con ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que termina ayudándome a dejar la culpa. El hecho de saber que los estoy disfrutando, ¿no? Que yo llego a mi casa y el celular no entra conmigo. Trato de viajar todo lo que pueda con ellos, así sea a la Cantuta, a la Sierra Limeña, a donde Claro. sea. Nunca he sido muy outdoorsy ni de viajar en carro, y ahora lo hago full porque me permite realmente desconectarme del trabajo y estar 100% con ellos y disfrutarlos, y me divierto un montón, y cuando estoy con ellos trato de estar 100% ahí, y la verdad es que lo disfruto un montón. Entonces creo que esa sensación de ese tiempo de calidad termina ayudándome a aliviar
la culpa y la ausencia, ¿no? Total, total. Y creo que también para ellos es súper importante porque al final es tiempo de calidad. O sea, sienten que tú cuando de verdad estás con ellos son lo más importante. Y creo que hasta crea como ciertas ceremonias, rituales, ¿no? Como por ejemplo la rutina de noche que tú tienes con ellos, que ya saben y ya le esperan, ¿no? Sí. Que creo que eso también es rico y es importante. Al final, esto que dicen de cantidad versus cantidad es una realidad también, ¿no? Sí, en mi caso, totalmente. Totalmente. Esos micromomentos son 100% para ellos. Y cuéntanos un poquito, ya yendo como un poco más al ámbito profesional, ¿cómo crees que ha impactado tu estilo de liderazgo todo lo que aprendes siendo mamá? Porque, a ver, casi que una maestría también. Wow, sí, o sea, me ha transformado. Yo toda mi vida he sido muy perfeccionista, o sea, todo overachiever en absolutamente todo, peleaba todas las batallas, no dejaba 1 milímetro fuera, o sea, quería hacerlo todo y hacerlo todo perfecto, ¿no? Entonces, eso a veces me llevaba a sobreexigir a mi equipo, ¿no? A sobreestresarme, a sobrepreocuparme por cosas que en realidad no iban a hacer la diferencia. Entonces, creo que el mayor regalo que me ha dado la maternidad es la perspectiva, ¿no? O sea, la perspectiva, la capacidad de priorizar, la capacidad de esperar, de darle a la gente su tiempo, de entender que todos tenemos tiempos distintos, y que hay algunas cosas que pueden salir mal y que no es el fin del mundo, porque hay otras cosas más importantes, ¿no? Y creo que también te quita un poco el tema del control, ¿no? Porque te das cuenta que no todo está bajo tu control. O sea, a ver, puedes ser una persona súper organizada, súper chancona, ¿no? Pero cuando vienen los hijos, que es algo que ya es una extensión tuya, ¿no? Te das cuenta que no controlas todo, ¿no? Y hay cosas que pasan y creo que esa perspectiva también es bien importante, ¿no? Y creo que te agrega mucho para liderar equipos, ¿no? Para manejar personas al final. Sí, totalmente. Yo creo que intuitivamente siempre he sido muy pantera en mi estilo, en el sentido que siempre he ido adelante y he arrastrado el barco, ¿no? Y he liderado de esa manera y trayendo cosas y haciéndolas posibles y trayendo a la gente en mi dirección. Ahora tiendo un poco más a observar, ¿no? Me he vuelto un poco más observadora, me pienso un poco mejor antes de tomar algún camino. Sí, creo que en general me he vuelto un poco más analítica y empática con la gente. Te da mucha empatía. En general, yo creo que ahora yo me siento también como a observar más, juzgo mucho menos, no es que haya sido como juzgadora, pero sí siento que ahora como pienso mucho antes de decir las cosas, porque tienes esa empatía de, oye, y en general en las cosas, no solo en el trabajo, ¿no? Pero dices, o sea, a cualquiera le puede pasar, sí, ¿no? Y te pones mucho más en los zapatos del otro, que bueno, al final eso es mirar todo desde la empatía, ¿no? Sí. Y tú hablas al inicio un poco de la falta a veces de referentes, pero has tenido referentes, también mujeres que trabajen, que estén en estas posiciones que tú digas que te han inspirado también de esa manera, digamos. Honestamente, creo que en mi carrera, creciendo en mi carrera, he tenido pocos. Recién cuando he estado parada en esa situación de soy mamá en el mundo corporativo, he empezado a buscarlos un poco más proactivamente, ¿no? Empiezo a mirar al costado, a ver claro, a quién miro, ¿no? Con quién me apoyo. Y en ese camino he encontrado algunas y se han vuelto mis amigas, mis referentes, a veces mis coaches, mis paños de lágrimas, la persona a la que llamo a preguntarle algo. Y suelen ser, además, mucho mayores que yo. Claro. Ya vivieron. Ya vivieron, ya sus hijos no viven con ellas, ya están en otra. Pero tienen esta perspectiva de vida y esta forma de entender las cosas que me hace sentir como que vienen del futuro, ¿me explico? Sí. No, es que 100%. Yo tenía una jefa, de hecho, que ya sus hijas, o sea, ahorita es abuela, de hecho sus hijas son mucho mayores y tal. Y era una persona como súper chancona, o sea, siempre la veías como en la oficina, era como perfecta, ¿me entiendes? O sea, como que hablaba muy bien, siempre se cuidaba mucho, siempre sabía cómo acercarse a las personas porque además tenía como este aspecto muy humano, además de la parte como de entregar mucho resultado y tal.
Y cuando me convertí en mamá, o cuando salí embarazada, antes de que nazca mi primer hijo, como que yo conversaba mucho de ella, ¿no? ¿Y cómo hiciste? Y ella como siempre fue muy transparente de decirme como, mira, o sea, no es fácil, pero sí se puede. Y uno de sus principales consejos que, bueno, yo he seguido y he tratado de seguir hasta ahora es como, no vas a tener la cantidad de tiempo que tienen las mamás que tal vez se dedican al 100% a sus hijos, ¿no? No lo vas a poder recoger todos los días del colegio, tal vez no lo vas a poder llevar todos los días, no vas a poder estar en todos los santos, pero como elige tus batallas, porque ella me contaba que ella salía todos los viernes, que tenía más flexibilidad, recogía a sus hijas y invitaba a una amiguita más o algo y hacían planes especiales, ¿no? Entonces, para ella eso se convirtió como en una ceremonia y hoy día, al día de hoy, sus hijas siempre se acuerdan de eso, ¿no? Porque era como algo más esperado, más especial y donde ellas sentían que su mamá estaba 100% para ellas, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final también es como encontrar esos espacios, ¿no? Sí, sí. O sea, crearlos, hacerlos posible, darles prioridad en tu agenda. Porque también siempre es posible que salga algo urgente y También. tengas que estar el viernes en la oficina, ¿no? También. Pero tienes que cuidar el espacio y entender que, ¿no? Este es tu otro proyecto y es el más importante, ¿no? ¿Y sientes que has tomado como decisiones diferentes en tu carrera de las que hubieras tomado antes de ser mamá? O sea, no sé, por decirte, ¿alguna vez le has dicho que no a una posición porque sabías que tal vez implicaba 100%. mucho más sacrificio que no estabas dispuesta a hacer? Creo que lo más importante que he aprendido es a decir que no, justamente. O sea, creo que históricamente uno a veces siente que mientras más cosas veas, ¿no? Mientras más grande sea tu scope, más importante eres o mejor te está yendo en el trabajo. Hoy en día yo pienso completamente distinto. O sea, no puedo ampliar mi scope en este momento a menos que tenga esta cantidad de recursos adicionales porque no tengo el tiempo ni el foco para hacerlo posible, ¿no? Y sí, he tenido que tener más de una vez ese tipo de conversaciones porque yo tengo no negociables muy claros, ¿mañas? Hay cosas que no estoy dispuesta a sacrificar por más de que sea una posición más interesante, ¿no? No estoy, hay sacrificios que ya no estoy dispuesta a hacer y no veo ningún beneficio que sea suficientemente relevante que lo pague, digamos, Claro. ¿no? Entonces, he aprendido a priorizar y a decir que no. ¿Y cómo has trabajado ese músculo de decir que no? Porque yo sinceramente pienso que es como un trabajo. Yo cuando era más joven también era como para mí muy difícil decir que no porque sentía que estaba fallando. O sea, antes de ser mamá y mucho más chica en mi carrera, sentía que si me pedían algo y decía que no, era como, pucha, no estoy siendo como la mejor en lo que hago. O así me sentía yo también, siendo muy chancona, ¿no? Hoy día, claramente, pero siento que es un músculo que he tenido que trabajar. Sí, o a veces te lo proponen también como una promoción o un premio, ¿no? Claro. O sea, como lo estás haciendo tan bien, ahora también vas a ver Ahora eso. también me ha pasado. Claro, entonces es más difícil todavía porque sientes que le estás diciendo que no a algo que en realidad es un reconocimiento, ¿no? A tu valor en la compañía. Sí, definitivamente es un músculo Pero ahora que lo y dices, requiere mucha valentía. eso es lo que te iba a decir, y ahora que lo dices, me acuerdo que una vez me pasó eso, ¿no? Que me dijeron como que, oye, increíble, ahora ten esto porque sabemos que lo vas a hacer increíble. Eso no implicaba ninguna promoción, ningún aumento, sino era como un aumento de trabajo nada más. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa y le dije a mi marido, oye, mira, ha pasado esto, ¿cómo lo ves, no? Y me dijo, y bueno, ¿y cuánto te van a aumentar? Y le dije, no pregunté. Y me dijo, no, de ninguna manera, es que esa tiene que ser tu primera pregunta. Me mandó con tarea, o sea, me coachó y me dijo, a ningún hombre te aseguro que le están dando más chamba y no están preguntando. Entonces fui y me acuerdo donde mi jefe, la siguiente reunión, y le dije, oye, gracias por la oportunidad, me parece increíble, cuéntame cómo cambian las condiciones. Y él no se esperaba para nada que yo iba a ir con esa respuesta, ¿me entiendes? Y me dijo, déjame conversarlo con recursos humanos y vuelvo contigo, ¿no? Pero eso fue como, en verdad, al final, y siento que muchas veces las mujeres pecamos en no ser tan, somos más complacientes tal vez, y pecamos en no ser tan valientes en ese sentido, ¿no? Sí, somos mucho más complacientes y los hombres son excelentes coaches en ese sentido. Sí. Porque como te pasó a ti, me ha pasado a mí también múltiples veces, ellos ven las cosas de una manera distinta a nosotros, pelean mucho más fino, ¿no? O sea, no dejan pasar una. Y nosotros tendemos a ser más protectoras, más, ¿no? Más complacientes. Sí.
Y conforme eso ha avanzado en tu carrera también, cosas como, no sé, pues, negociaciones de sueldos, ¿esas cosas también sientes que las has tenido que afinar, trabajar, o desde siempre las has tenido claras? Sí, las he ido afinando y creo que todavía tengo un camino por recorrer, Uh-huh. pero creo que también el hecho de ser mamá y en este proceso de priorizar mejor, de decir que no, de enfocarme más, también eso me ha generado buenos resultados. Uh-huh. Entonces, he utilizado esos buenos resultados, me han terminado haciendo a alguien más segura, ¿no? Me han dado seguridad, me han dado argumentos, me han dado facts que yo luego he empezado a utilizar a mi favor. Uh-huh. Y para mí es más fácil sentarme en la mesa con todo eso en mi mano, ¿no? Con todos esos resultados y con esa experiencia y plantear desde ese lado ya. Y ahora mi expectativa es esta y esta, ¿no? Claro. Que creo que es algo que los hombres tienen como muy natural, ¿no? Sí. O sea, como que... Ellos no necesitarían esperar a tener los resultados. No. Se sentarían de frente y lo hablarían sin problema. Sí. Para mí no es tan fácil todavía. Todavía me cuesta. O sea, creo que ya estoy en una posición en la que lo puedo hacer con más seguridad. Uh-huh. Pero ha sido un camino. O sea, si tuviera que hablarle a la yo de hace 5 años, no sé si tendría que recorrer el camino nuevamente, ¿me explico? Claro. Y tú eres mamá de 2 niños. Sí. ¿Cómo ves este rol de mujer que trabaja, que se desarrolla, que es tan importante y que tal vez antes, en generaciones pasadas, no era así, con tus hijos? ¿O cómo lo tratas de transmitir? Yo trato de inculcarles el trabajo como un valor, ¿no? La independencia, hacer cosas que te apasionan. Todavía son muy chiquitos para entender. A veces trato de tener esas conversaciones porque siempre siento la necesidad de justificar que estoy trabajando, ¿no? Uh-huh. Y que ellos entiendan, ya, pero ¿qué es trabajar? No entienden lo que es trabajar. Trato de hablarles un poco de esos temas así, ¿no? Muy, muy por encima, inculcando el valor de... Para mí el trabajo tiene un rol importante en mi vida, me apasiona, me llena de energía, me hace sentir que soy invencible, que puedo hacer miles de cosas. Y creo que eso es algo positivo para ellos también. O sea, ojalá que vean el trabajo de la misma manera, ¿no? Hoy en día, yo que trabajo con gente de muchas generaciones, estoy viendo con mucha claridad que hay generaciones jóvenes que no ven el trabajo como algo gratificante, ¿no? Como una fuente de disfrute, como una fuente de pasión. Y creo que eso hace muy difícil encontrar fuentes de felicidad. Me acuerdo. ¿No? En el día a día. Es que pasamos tantas horas en el trabajo. Uh-huh. Yo siempre converso con gente, no sé, pares míos o gente de mi equipo y les digo como, pasamos tantas horas en el trabajo que si no somos felices acá, o sea, imagínate esperar a que se termine el día para ser feliz. Sí. Es terrible, ¿no? Y creo que es súper importante inculcarle a los chicos eso, dependiendo de la edad, obviamente y tal, pero desde chiquitos para que ellos vean también que trabajar, como tú misma dices, es un valor y no es solamente la obligación de ¿no? Ganar plata y X, mantenerme, ¿no? Creo que eso le da como un valor superior, ¿no? Y además también como que me relacionaba mucho en lo que tú decías de que lo plena que te sientes trabajando, porque creo que también esa es una parte súper importante, que es que, claro, nosotros somos una persona como completa, ¿no? O sea, tu versión de mujer, tu versión de mamá, tu versión de profesional, y cada una de tus versiones te da armamento, por decirlo de alguna manera, que utilizas en tu otra versión. O sea, hay muchas cosas de mi chamba, por ejemplo, que yo aplico en mi casa. Claro. Y muchas cosas de mi casa, ahora siendo mamá, que aplico en mi trabajo. O incluso en mi relación con mi esposo, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso también te hace sentir como una versión como potenciada de alguna manera, ¿no? 3.0, sí. Pero, ¿sabes que también esa identidad multifacética a mí también me da un poco de pánico, por ejemplo, imaginarme una situación en la que yo no trabajo? Mi mayor temor es hacerle la vida demasiado fácil a mis hijos. O sea, la Pamela
que no trabaja estaría tratando de Al 100%. administrar el 100% de sus emociones, de sus amistades, de su día a día, de sus gustos, de sus disgustos. Es lo peor que podría hacerles, Claro. ¿no? Entonces, para mí, o sea, una de las cosas que me reafirma como en mi identidad de una mamá que trabaja es la idea de que tengo que darle su espacio. Y yo tengo que tener el mío para que eso pase. Porque si no, corro el riesgo de estar encima de ellos todo el día. Y me da pánico esa idea. Y creo que es lo mismo que pasa en diferentes relaciones, ¿no? O sea, creo que también, y a mí una de las cosas que creo que me gusta de mi esposo, y a mi esposo también como que le gusta de mí, es que cada uno tiene su espacio, ¿no? Entonces es como, al final, cada uno se desarrolla en lo suyo, tenemos algo que compartir y tal, pero cada uno está en lo suyo, igual que con tus hijos, o sea, ellos también están en sus cosas, sus amigos, su colegio, y tú tienes tu espacio, que es tu trabajo, ¿no? Entonces, pienso igual que tú, que tal vez con la energía que una puede tener, si no, estarías volcada como al 100% en ellos, ¿no? No les darías tanto espacio. Claro. Esa mente que al final del día necesita administrar, necesita, ¿no?, tener proyectos, necesita resultados de algo, vas a vivir frustrada porque está gestionando dos personas que al final del día no son tú. Exacto, ¿no? 100%. Y Pame, pensando un poco, porque también siendo súper transparentes, obviamente, somos privilegiadas de las empresas en las que trabajamos, porque tienen las condiciones, digamos, para hacer nuestra maternidad como es. Para ti, ¿qué es como algo que tú dices, esto para mí es no negociable de la empresa en la que trabajas, o si estarías pensando en alguna otra empresa? ¿Qué sientes que te ayudó mucho en tu maternidad? Wow, qué buena pregunta. La verdad es que nunca he trabajado en otra empresa. Trabajo en la misma empresa desde practicante, pero creo que trabajo en una empresa en la que hay mucha meritocracia. Los indicadores de resultados son sumamente numéricos y no hay tanto espacio de subjetividades en ese sentido. Eso a mí me da mucha seguridad porque estamos hablando de resultados, ¿no? Yo puedo hacer mi trabajo en la mitad del tiempo del que tú crees que lo puedo hacer, pero lo que importa al final del día en la empresa en la que yo estoy son los resultados. Entonces, eso me alivia, ¿no?, enormemente, y esa flexibilidad para mí es súper valiosa. Esa flexibilidad sumada a que es una empresa muy orientada a medir resultados y no necesariamente a medir horario. Y eso que dices es súper importante, porque eso creo que refuerza un poco el tema de que uno, cuando se vuelve mamá, te conviertes probablemente en una persona mucho más eficiente, como tú dices, ¿no? O sea, reduces tiempos, tienes súper claro tu foco, priorizas, sabes a qué decir que no, a qué decir que sí. Y estar en una empresa que de verdad premie los resultados, o sea, al final solamente está validando eso, ¿no? Y creo que ¿sabes qué? Hace unos meses estaba escuchando un podcast, me parece que era una mexicana o algo así, que conversaba de que en la empresa en la que ella trabajaba no había, el maternity leave era muy cortito. Entonces ellos perdían mucho talento. O sea, era como que imagínate que en su pipeline de talento habían como 5 mujeres, y conforme las mujeres salían embarazadas, tenían hijos, el maternity leave era tan cortito que decidían irse. Porque no sé, 3 meses, 2 meses, a veces es muy poco. O sea, ¿no? Estás en una época vulnerable, no sabes cómo hacer tu hijito si toma biberón o no. Entonces hay como muchos factores. Entonces tenían mucha fuga de talentos, mujeres, por ese tema. Y ella contaba que fue a Recursos Humanos y le hizo la propuesta. O sea, ¿qué pasa si extiendes? O sea, porque entre lo que te demoras en buscar una nueva persona que sea talentosa, la entrenas y comienza a dar resultados, para la empresa sería mucho más eficiente extender el maternity leave, tener de vuelta a ese talento, ¿no?, que va a entregar resultados inmediatamente. Totalmente. Y va a ser mucho más eficiente. Hizo métricas, ¿no? O sea, midió eso, hizo una propuesta e hicieron un piloto. De hecho, el piloto lo hicieron con ella, porque claramente ella quería extender su maternity leave, y fue un éxito. Y comenzaron a ganar, o sea, no sé, imagínate que aumentaron de 2 meses en 2 meses, y la empresa terminó haciendo una política en la que aumentaba el tiempo de maternity leave y comenzó a retener a ese talento femenino que antes estaba perdiendo por algo, o sea, con una medida tan básica como eso, claro, ¿no? Y los resultados hablaban por sí mismos. Entonces, claro, al final creo que también tal vez nos falta eso, ¿no? Como demostrar un poco más, a veces, nosotras como mujeres, a través de resultados, lo que podemos lograr, sí, y presentar propuestas, ¿no?,
que nos ayuden a generar esas condiciones mejores, ¿no? Sí, totalmente. A veces también hay este prejuicio de que cuando una mujer va a ser mamá o tiene un bebé, va a tener menos disposición, ¿no? O va a estar más distraída con otras cosas, o va a bajar Claro. su rendimiento. Es un prejuicio súper común. Yo lo vivo, de hecho, hace no mucho teníamos esta posición y la persona que yo creía que era la persona ideal justo acababa de dar a luz y habían muchas dudas de, pero no sé si es que va a estar dispuesta a tomar ese rol en este momento de su vida, ¿no? Había temor a preguntarle. Uh-huh. Y al final es cuestión de hacer la pregunta, ¿no? No tenemos por qué decidir por ellas. En la maternidad, yo creo que las mamás nos volvemos más eficientes. Sí priorizamos y sí estamos probablemente en promedio menos horas en la oficina, pero esas horas cuentan. O sea, sí, son productivas, ¿no? Mucho más productivas que antes. Y a veces no sabes dónde vas a encontrar el sponsor. Me acabo de acordar una que me pasó hace no tanto. Me iban a ofrecer una posición, era como una adicional, o sea, no era una nueva posición, pero era como una responsabilidad adicional regional a mi chamba actual, digamos, o a la que tenía en ese momento. Y le dijeron al que en esa época era uno de mis jefes, ¿no? Le dijeron, oye, creo que Fabiola sería como que la persona indicada para que tome ese reto, no sé qué cosa. Y mi jefe fue como que, muy, no creo, o sea, acaba de ser mamá, como que creo que no es el momento. Pero ni siquiera me lo preguntó, sino él asumió, y no desde algo negativo, ¿eh? O sea, en verdad no es que él no quería ayudarme, sino que simplemente asumió que yo no iba a poder o que no era mi momento. Y era un jefe hombre, y la otra persona que no era mi jefe, pero que me conocía, que también era hombre, como par de él, le dijo, escúchame, pregúntale. Yo creo que sí lo podría hacer y que seguro que va a querer tomar el reto. Pregúntale y según lo que conteste, continuamos, ¿no? Y bueno, vinieron, me preguntaron, obviamente yo luego me enteré de todo lo que pasaba detrás de cámaras. Y bueno, acepté el reto, fue algo que disfruté demasiado, o sea, una posición que me hizo crecer mucho, una responsabilidad que me hizo crecer mucho. Y fue como, qué importante es al menos dar el espacio para preguntarle a la persona y ver si quiere asumirlo o no, ¿no? Y Sí. se quiere seguir desarrollando o no, porque como tú dices, al final hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, ¿no? Y que no tenemos que sacrificar necesariamente, ¿no? Totalmente. A mí me pasó algo parecido, o sea, tuve suerte de tener ese sponsor en ese momento, pero yo asumí el rol de desarrollar el mercado de Estados Unidos justo durante mi licencia de maternidad de mi segundo bebé, ¿no? Y fue porque se animaron a hacerme la pregunta. Claro. Y la tomaste. Y la tomé. Y creo que este es un tip súper importante, que es el tema de tener un sponsor, porque eso es algo que no siempre todos sabemos. O sea, por ejemplo, yo no es que haya tenido tal vez un coach en mi familia que haya trabajado en el mundo corporativo y que me haya dicho, oye, tienes que hacer esto. Y son cosas que tú vas aprendiendo en el camino, pero tener un coach y tener un sponsor, digamos, una persona que de verdad ponga tu nombre en la mesa, ¿no? Cuando tiene que ser y que esté ahí como para ser tu espalda, es súper importante, ¿no? O sea, yo creo que también hay cosas en las que no necesariamente hablamos tanto, pero creo que es importante tenerlas mapeadas, ¿no? Tienes que tener un sponsor, tienes que dedicarle tiempo a eso, además, dentro de tu carrera. No solamente es hacer tu chamba y dedicarte a entregar resultados y tal, sino también tienes que dedicarte a ver cómo vas a visibilizar tu trabajo, que creo que a veces las mujeres no somos tan buenas necesariamente en hacerlo, y es algo que hay que trabajar. Y cómo tienes a alguien que está en una mesa un tier más arriba que la tuya, que está poniendo tu nombre y que está visibilizando tu trabajo, ¿no? Que creo que eso también es importante. No sé si hayas tenido alguna experiencia. Es súper importante, es súper importante. Sí, he tenido más de una experiencia. Creo que esa es la más concreta, pero creo que, y en ese sentido, algo que a mí me ha servido mucho es que yo he hecho una carrera muy larga en la misma empresa, entonces eso me ha dado la oportunidad de trabajar con un montón de gente distinta, que luego ha ido creciendo o asumiendo roles distintos, y que ya me conocen, ¿no? Claro. Me conocen antes de ser mamá, ahora me conocen después de ser mamá, pero que se atreven a hacerme la pregunta, claro, porque ya tenemos una relación de confianza de antes, ¿no? Entonces, creo que eso para mí ha sido algo que me ha ayudado, ¿no? A acelerar esa curva. Y ojo acá, y en este espacio siempre hablamos del antes de ser mamá y el después, porque obviamente queremos enfatizar el tema de que se puede seguir haciendo. Pero como se han dado cuenta, o sea, en realidad uno es mamá y no te quita absolutamente nada. A mí una frase que me encanta decir,
y que repito en todos los ámbitos de mi vida, no solamente en el profesional, pero es que yo desde que me convertí en mamá no me quitó nada, porque hay este mito como que la maternidad te quita muchas cosas y yo creo que a mí me dio muchas cosas, ¿no? Uf, O sea, yo también. desde amigas, desde otra perspectiva, desde habilidades blandas de liderazgo, ser más eficiente, ¿no? Entonces creo que eso es importante como recalcarlo, ¿no? Sí, sí. Yo me inspiro mucho de la comunidad de mamás que he conocido a través de mis hijos. Para mí es como un círculo de inspiración y que me reta en otras formas de mi vida. A mí me encantan los retos y los retos van cambiando, ¿no? Sí. Y eso que decías es súper importante cuando hablamos de los referentes y que a veces en el mismo lugar donde trabajamos, tal vez no los encuentres siempre, ¿no? Pero creo que ser mamá sí te da como, ¿no? Porque estás hablando con otras mamás, muchas de ellas también trabajan o tienen empresas, se desenvuelven en uno u otro rubro y te da como ese círculo de soporte que también es tan importante, ¿no? De contención, de datos, o sea, prácticamente son mi principal fuente de investigación para cómo ser una mejor mamá, ¿no? Claro. O sea, porque ellas están dedicándole más tiempo a eso y entonces están un paso adelante en cómo administrar ciertas cosas o cuál es la mejor clase de tal, o si tienes algún rollo que resolver con tu hijo, probablemente alguien ya sabe cómo hacerlo, ¿no? O ya pasó por eso. Entonces, es un círculo de contención, de investigación, de inspiración, súper relevante y riquísimo, que Sí. creo que todos deberíamos aprovechar. Sí, 100%. Bueno, Pame, ahora vamos a ir a una de las partes más divertidas. ¿Planificar todo o improvisar? Planificar. De todas maneras. ¿Vacaciones relajadas o itinerario full? Vacaciones relajadas. ¿Experta o No puedo, generalista? no puedo tener todo planificado. No puede ser, Mis no puede momentos ser. de improvisación. ¿Experta o generalista? Generalista. Decir que no o llegar a todo. Decir que no. Esta estaba cantada. Ya, la última. ¿Data o intuición? ¡Wow! A mí me encanta el mix, pero voy a tener que decir data. 100%. Y ahora la pregunta con la que cerramos todos los episodios. Si tú hoy día tuvieras la oportunidad de hablar con la Pamela de hace 7 años, antes de ser mamá, ¿qué le dirías? Te voy a contar una anécdota antes de responder esa pregunta. Yo no, o sea, habíamos conversado con mi esposo, sí, ya de repente ya es momento de ser papás, pero justo me salió un trabajo con IDEO, que es una empresa de Design Thinking en Estados Unidos, que yo estaba entusiasmadísima, iba a tener que viajar full, amaba el proyecto y le dije, no, hay que esperar. Pero en el camino ya había quedado embarazada y no sabía. Y cuando me enteré que estaba embarazada, que fue 2 meses o 3 meses adentro del embarazo, porque no me imaginé, me empecé a cuidar de nuevo y no me imaginé que ya me había embarazado. Había sido un periodo súper chiquitito. Me puse a llorar. Fue una decepción, fue una pésima noticia. El doctor nos miraba y miraba a mi esposo cuando el de la ecografía y le decían, tú no eres el papá, no están casados y no... Embarazo adolescente. Sí, o sea, no, sí estamos casados. Pero yo estaba angustiadísima, en ese momento no sabía qué hacer, era la peor noticia que me podían dar en el momento más increíble de mi carrera hasta ese momento de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, con eso cierro paréntesis como anécdota. Mi embarazo llegó inesperado y fue un shock. Pero si le tuviera que hablar a la Pamela de 5 años antes de ser mamá, le diría que ser mamá es el reto de mayor crecimiento que le va a tocar y el proyecto más bonito de todos. O sea, yo hoy día veo a mis hijos como proyectos, o sea, entre comillas, ¿no? Porque son mis hijos. Pero son proyectos que quiero que salgan bien y estoy dispuesta a investigar, a nutrir. Y también me ha hecho crecer un montón como profesional porque me ha enseñado a empatizar, me ha enseñado a priorizar, me ha obligado a ser más eficiente con mi tiempo. Y el día de mañana que mis hijos, a veces me proyecto cuando mis hijos ya no estén, ¿qué voy a hacer con tanta eficiencia y tanto tiempo disponible? Voy a tener que buscar otro trabajo más. O sea, de ¿no? todas maneras. El nivel de crecimiento acelerado no te lo da ninguna maestría en el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que dices creo que es lindo y creo que se ve cada vez más, que es como
cómo vemos a los hijos, o sea, como tú dices, obviamente son tus hijos, pero son tu proyecto más importante de vida, tu prioridad número 1, ¿no? Y creo que eso, en verdad, o sea, se nota en toda la conversación que hemos tenido, en cómo has repriorizado, en el nuevo enfoque y la perspectiva que te ha dado. Así que nada, ha sido delicioso conversar contigo, conocerte más y además poder inspirar a más mujeres de que sí se puede, ¿no? Puedes desarrollarte en lo profesional y puedes ser una mamá súper presente como tú eres, que lo conozco de cerca, y disfrutarlo, que es tan importante, ¿no? Así que, millón de gracias. Gracias a ti, Fabi. Lo máximo.